Hola, saludos. Como podemos ver, al momento de realizar la gestión de cada una de las clases, en este caso estamos trabajando con la clase editorial, es bastante tedioso el tema de estar ingresando cada vez que se abre el aplicativo, estar ingresando la información del editorial y estar gestionando. Es decir, que la información no se almacena, no persiste a nivel del disco duro. Entonces, en otros sistemas, en otros aplicativos, lo que se utiliza es temas como base de datos para almacenar la información. Sin embargo, el alcance de nuestra asignatura lo vamos a enfocar a algo un poco más básico, pero que cumple con, hasta cierto punto, cumple con el objetivo de lograr la persistencia de la información. Es decir, esto básicamente lo que hace es que la información se almacene en el disco, podamos apagar nuestra computadora, la podamos encender y la información va a existir. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo ideal es trabajar con base de datos, pero esto ya corresponde a otra asignatura, ya se sale del alcance de este espacio de aprendizaje. Y lo que miraremos para lograr que la información se guarde a nivel del disco es un tema que en Java se conoce como serialización. Entonces, para ello he preparado una pequeña presentación donde explico los conceptos principales de lo que es serialización. La cual menciona lo siguiente. Esto está en el libro en la séptima edición, en el capítulo número 14, página 630. Menciona que Java cuenta con un mecanismo llamado serialización de objeto. Un objeto serializado es un objeto, valga la redundancia, que se representa como una secuencia de bytes, lo cual incluye los datos del objeto, así como información acerca del tipo de objeto y los tipos de datos almacenados en el mismo. Es decir, serialización es un proceso en el cual yo tengo mi objeto y lo convierto en un conjunto de bytes para poderse almacenar a nivel del disco. Una vez que se escribe un objeto serializado en un archivo, se puede leer desde ese archivo y deserializarse. También hay un proceso inverso. Está el proceso de serialización, que es tomar un objeto y guardarlo a nivel del disco, pero también hay un proceso de deserialización, que es de leer un archivo donde está el objeto almacenado y convertirlo a nivel de objeto para poder utilizarlo. A nivel de esta presentación utilizaremos los dos procesos. Es decir, la información de tipo y los bytes que representan el objeto y sus datos se pueden utilizar para recrear el objeto en memoria. Es decir, que nosotros desde el disco lo trasladamos a memoria del objeto. Las clases Object Input String y Object Output String, que implementan en forma respectiva las interfaces Object Input y Object Output, permiten leer y escribir objetos completos en flujo posible en un archivo. Para utilizar esa serialización con los objetos, inicializamos los objetos Object Input String y Object Output String con objetos de flujo que puede leer y escribir información desde hacia archivo con las clases de File Input String y File Output String respectivamente. Esto lo veremos ya más detallado cuando lo apliquemos en la librería que yo le puedo pasar, bueno, en la clase que yo le voy a pasar, ¿verdad? Ok, también un tema importante de la serialización es que necesitan la implementación de una interfaz. La interfaz se llama serializable, la cual permite serializar y deserializar los objetos de la clase con los objetos Object Output String y Object Input String. La interfaz serializable es una interfaz de marcado. Dicha interfaz no contiene métodos, únicamente lo que implementa se marca que es un objeto serializable. Esto es importante ya que un objeto Object Output String no enviará un objeto como salida al menos que sea un objeto serializable. Es decir que si no colocamos esta implementación de la interfaz no vamos a poder serializar. Estos son los principales puntos, ¿verdad? Ok, aquí está un pequeño diagrama en el cual tenemos un objeto. Nosotros durante toda esta clase hemos visto cómo crear objetos. Luego lo que hacemos es que lo transformamos a nivel de bytes y eso lo guardamos ya sea en memoria, lo guardamos en un archivo, inclusive también lo podemos guardar en una base de datos y también inclusive se puede enviar a través de la red. Es decir, que yo puedo mandar ese objeto a través de la red y utilizarlo en otro sistema.
Y también está el proceso de deserialización, que lo que hace es que toma el archivo y luego lo que hace es que lo convierte a byte y después lo tenemos ya el objeto a nivel de memoria. ¿Ok? Entonces, para ya ver a nivel práctico esto, yo les voy a proporcionar, bueno, de hecho, vamos a proporcionar dos librerías, bueno, dos clases. Ya tenemos la clase de admin fecha y vamos a proporcionarle una que se llama admin serialización y otra de admin archivos. Ambas las vamos a utilizar durante esta tercera unidad. Y les voy a enseñar cómo incorporarlas a nivel de su proyecto. Recordemos que este es el proyecto que tenemos, o este es donde estamos trabajando, y tenemos un paquete que se llama util. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a crear una clase. Esta es una forma, ¿verdad? La forma un poco más fácil y más rápida sería admin. Voy a crear una clase que se llama admin serialización. Le voy a dar finalizar. Y luego en este archivo lo que voy a hacer es que lo voy a abrir puedo abrirlo con Notepad, más. Y lo que voy a hacer es copiar todo, a excepción de la primera línea. Es decir, que voy a copiar todo a excepción donde dice el package, el nombre del paquete, eso lo voy a excluir. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a copiar en mi proyecto. Entonces voy a quitar también esto. Es decir, que la única línea que voy a dejar aquí es la del package. Y lo voy a pegar. Luego lo guardamos. También voy a aprovechar para crear la otra clase que se llama admin archivos. Y también voy a hacer el mismo proceso. Voy a copiar todo, exceptuando la parte del paquete. En el caso de ustedes, como el paquete se llama igual, util, entonces perfectamente pueden copiar todo lo que tenga que ver con su clase, toda la clase. Entonces lo pegamos y listo. Entonces ya tenemos, con esto ya tenemos las dos clases que las vamos a utilizar durante esta tercera unidad. Para esta grabación lo que vamos a utilizar es admin serialización. Entonces aquí lo que tiene es dos métodos: el método de guardar y el método de obtener, que son los dos métodos sencillos que vamos a utilizar para trabajar. Ya vamos a ver cómo lo vamos a incorporar. Voy a explicar de forma sencilla. De hecho, en la presentación se menciona, al momento de guardar lo que hace es que en un archivo en particular genera un object output string y lo que hace es guardar el objeto. Simplemente es guardar el objeto en un archivo. Y al momento de obtener, este es el proceso que podríamos decir que es deserialización, obtener o deserializar. Lo que hace es desde el archivo hacer un casteo, hacer una lectura para obtener el objeto. Entonces este es el proceso de serialización, que de hecho lo vamos a llamar mejor serialización. Y este lo vamos a llamar de serialización. Ok, entonces ya tenemos los dos métodos: el proceso de serializar y el proceso de deserializar. Ok, entonces con esto ya tenemos estos dos procesos: serialización y deserialización. Ok, ahora esa es la primera parte al momento de implementarlo a nivel de su proyecto. Con esta clase que yo les proporciono, la implementación se vuelve más sencilla, ya que ustedes no tienen que implementar todo esto en su código, simplemente saber cómo utilizar esta clase. Entonces lo que vamos a hacer es implementarlo. Pero para ello tenemos que tener en cuenta esta primera recomendación, que lo que dice que todas las clases que yo voy a serializar deben de implementar la interfaz serializable. Ese es el primer paso. Entonces, como en este caso yo lo que quiero es serializar la gestión o serializar la información de editorial, pero recordemos que editorial, donde se almacena, todo se almacena a nivel de la gestión. Recordemos que el corazón de
del almacenamiento o el contenedor del editorial es la gestión de editorial, o sea, toda la información se va a almacenar en esta parte. Entonces lo que nosotros queremos serializar es la gestión de editorial. Esa es la que nosotros queremos serializar. Entonces, algo que también es que debemos de tener en cuenta es, si queremos serializar la gestión de editorial, este tiene en su cuerpo tiene un conjunto de objetos que, que son dependientes. Es decir, tenemos gestión de editorial, tiene un objeto de la clase editorial que está en el cuerpo, que es un atributo de esta gestión. Entonces, este también debería de implementar la interfaz. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero, para implementar una interfaz es de la forma implement serializable. Ese es el primer paso. Ok, aquí nos va a pedir que importemos la librería respectiva, que está en el IO de input, output. Entonces, serializable. Entonces, ese es el primer paso, implementar la interfaz en la gestión. Pero también tenemos que implementar la interfaz en la clase que está vinculada, que en este caso es editorial. Entonces, acá obligatoriamente tenemos que implementar la interfaz serializable. Ese es el primer paso. Ok, lo mismo también su respectivo import. Luego vamos a gestión. Aquí en gestión, bueno, primero miremos en editorial. En editorial solo tenemos tipo de datos string, no hay ningún problema. No tenemos ningún otro método extraño, solo los get y los set. Y el respectivo constructor. Ahora miremos en gestión editorial, únicamente está lo de linked list, luego el de buscar, no tenemos ningún método extraño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos nada extraño. Por ejemplo, si en editorial tuviésemos un tipo de dato que sea de tipo objeto, también ese tipo de datos debería de implementar la interfaz serializable, si no nos va a dar problemas. De hecho, vamos a hacer una prueba cuando que no implemente la interfaz para que miremos el error que nos da. Ok, entonces ok, ya tenemos implementada la interfaz serializable, que si podemos generalizarlo de la siguiente forma. Absolutamente todas las gestiones y todas las clases, lo ideal es que implemente la interfaz serializable. Así ustedes no van a tener problema con el proceso de serialización. Repito, todas las gestiones y todas las clases deberían de tener la implementación de la clase serializable. Así nos evitamos problemas. Ok, entonces, ya teniendo esta parte de la serialización, el siguiente paso es identificar cuál sería o dónde tendremos que almacenar o serializar mi objeto. Entonces, aquí esta parte es interesante porque tenemos que ver dónde nosotros tenemos que serializar, es decir, guardar la información a nivel del disco. Entonces, si recordamos, esta es la interfaz, esta es la pantalla de gestión de editorial. Entonces, el proceso donde tenemos que serializar el objeto es cuando nosotros modificamos la gestión, o sea, cuando agregamos o eliminamos o editamos también. Entonces, tenemos que serializar cuando estoy guardando, cuando estoy eliminando, o sea, cuando estoy agregando, editando o eliminando. Esos son los tres pasos cuando nosotros tenemos que serializar. Y cuando tendríamos que deserializar, básicamente es cuando abrimos la ventana. Esos son los dos procesos que nosotros tenemos que tener claro. Vamos a serializar cuando guardamos, cuando agregamos y cuando eliminamos. Y vamos a deserializar cuando abrimos el formulario. ¿Ok? Entonces, el primero que vamos a hacer es, vamos a serializar. Entonces, serializar, recordemos que en guardar hacemos los dos procesos. Cuando modificamos, entonces aquí voy a agregar un paso número 6 que se va a llamar serializar información. Ok, entonces aquí es donde vamos a serializar la información, pero en este caso sería la gestión, ¿verdad? Entonces, para serializar, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer lo siguiente: sería
admin serialización punto, aquí está admin serialización, así se llama la clase del util. Recordemos que la que acabamos de agregar se llama admin serialización punto serializar. Entonces aquí nos va a recibir, nos va a espera dos parámetros. Uno que es, recordemos, uno es el objeto y otro es el nombre del archivo. Ya vamos a ver para qué nos sirve el nombre del archivo. Entonces el objeto, ¿cuál sería? Sería la gestión. ¿Dónde está la gestión? En el MDI principal. Entonces tenemos MDI principal G editorial. Y luego el nombre del objeto. Normalmente yo siempre coloco el nombre de la gestión, o sea, gestión editorial obj de un object, pero este en realidad puede ser otro nombre. Por ejemplo, puede ser cualquier nombre que usted le establezca y puede ser cualquier extensión. Entonces con esto ya serializamos, y serializamos cuando es el momento de guardar o cuando es editar. Entonces esta misma línea tendríamos que hacerla al momento de eliminar. Recordemos que eliminar hace esta parte aquí, y luego después de actualizar elementos podríamos serializar. Entonces aquí podríamos poner serializar información. Sería exactamente la misma línea. Podríamos hacer un método, inclusive hasta podríamos utilizar el método de actualizar y ahí poner serialización. Sin embargo, lo voy a dejar así, separado y por línea, para que veamos todo el proceso, ¿verdad? Ok, interesante. Cuando nosotros hacemos serialización en la clase, automáticamente lo que hace esto es sobreescribir el archivo. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el archivo gestión editorial. Es decir, que cuando nosotros agregamos, se guarda la información en la gestión y luego serializamos, sobrescribe acá el archivo. Es decir, que si existe, lo sobrescribe. Entonces, por esa parte no tendríamos que haber problema. Así ya tenemos siempre el archivo. El último va a ser el archivo más actualizado, ¿verdad? Ok, y listo. Con estos dos pasos sencillos ya podemos implementar serializar. ¿Cuáles son los dos pasos? Primero, implement serializable en todas las clases que voy a serializar. Y segundo, identificar dónde voy a serializar mi objeto. Ahora, recordemos que esto es toda la gestión. Aquí va toda la información de la gestión. Recordemos que dentro de la gestión va la colección y por consiguiente va toda la información de mi objeto gestión. Y aquí este es un nombre porque recordemos, en el proceso de serialización, esto lo que hace es que el objeto, que en este caso sería el objeto gestión de editorial, lo convierte en byte y luego lo convierte en un archivo. En este caso el archivo se llama geditorial.obj y ese archivo es el que se guarda a nivel del disco. O sea que acá ya hicimos este proceso, el proceso de serialización. Ahora, el proceso de deserialización ya es diferente. Primero, tenemos que identificar también dónde colocarlo, al igual que serialización, que lo identificamos que es en el momento de agregar, editar y eliminar. El proceso de deserialización también debería tener un lugar específico. ¿Y cuál es ese lugar específico? Es en la pantalla principal. ¿Por qué? Porque es la primera que se ejecuta. De esa forma yo recupero toda la información que está a nivel del disco y se lo muestro al usuario. Así, cuando ya ejecute el programa, o sea, por ejemplo, si yo ejecute el programa y le doy editorial, automáticamente ya me aparezca aquí la información de la editorial que está guardada. Entonces debería ser en la pantalla principal. Pero si es en la pantalla principal, ¿cuál es el método que se ejecuta al inicio? Recordemos, es el constructor. O en este caso podríamos colocarlo directamente en esta parte. Pero vamos a colocar en el constructor de la clase de principal. En este caso sería aquí. Entonces aquí sería deserialización. Aquí nosotros vamos a colocar toda la parte de el proceso de deserialización. Y esto, para ello, vamos a hacer el siguiente código. Primero sería
¿Cómo desrealizamos la gestión de editorial? Para desrealizar hay un método que se llama en admin serialización, punto desrealizar, y aquí lo que recibe es el nombre del archivo. Pero ¿cuál es el nombre del archivo que debemos de enviarle? Sería justamente el mismo nombre que nosotros le enviamos cuando serializamos. Si es diferente, nos va a dar problema, no nos va a encontrar el archivo o no va a serializar correctamente. Entonces tiene que ser exactamente el mismo nombre. Miren, vamos a darle clic derecho, copiar. Luego copiar exactamente igual. Nada de estar escribiendo, porque si nos equivocamos con el nombre, no vamos a serializar correctamente, no, la información no se va a obtener. Entonces, copiar, pegar. ¿Ok? Ok, entonces con esto ya se desrealizamos, pero recordemos que el proceso de desrealización retorna un objeto. Entonces ese objeto ese objeto de qué tipo es. En este caso nosotros, como aquí guardamos qué objeto, guardamos un objeto de gestión de editorial. Entonces lo que vamos a hacer es que gestión de editorial le vamos a almacenar ese objeto. Ahora aquí nos está dando un error. ¿Por qué? Porque aquí lo que guarda en admin serialización, lo que retorna, perdón, es un object. Perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es un casteo. Para hacer un casteo simplemente le pongo abre y cierra paréntesis, y luego como yo sé que esto retorna un object, todo esto retorna un object, entonces lo voy a convertir a el objeto que yo quiero, que en este caso sería gestión de editorial. Y listo. De esa forma ya en teoría el objeto que está aquí almacenado lo convertí o lo casteé a gestión de editorial, y luego lo almacené en esta variable. ¿Qué sucede? Cuando ya llegue a editorial, recordemos que la que estoy almacenando, la que estoy modificando es esta. Cuando ya llegue al formulario de gestión de editorial, acá lo que hace es un método que dice actualizar elementos en tabla, y ese actualizar elementos en tabla se va al MDI gestión editorial. O sea que se supone que ya cuando llegue a este formulario ya va a encontrar información en el caso de existir. Ok, entonces si lo ejecutamos, aquí seguramente nos va a dar un error. Ya les voy a explicar por qué acá está el error. Dice error al obtener objeto serialización. Ese error quien nos está dando es esto acá, porque yo estoy deserializando un objeto. Acá dice justamente este error es el que se está ejecutando. De hecho, este es un tema que lo vamos a ver en la siguiente grabación, que es el de el try catch, el manejo de secciones. Pero justamente este es el error que se está ejecutando, que dice que no existe el archivo serialización gestión de editorial. Entonces, primero, este proyecto se guarda acá. Acá tenemos el proyecto de librería. Ok, entonces este sería nuestro proyecto de librería. Por acá. Ok, por acá tenemos las clases, y acá tenemos, todo este sería el proyecto de librería. Entonces, lo que está sucediendo es que no encuentra una ruta, no encuentra esta ruta, aquí no encuentra este archivo, porque no existe, es decir, porque no hemos serializado. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero identificar dónde debería de estar esa carpeta, que si no me equivoco debería estar aquí, serialización. Vamos a ver, no recuerdo exactamente dónde debería estar esa carpeta, pero el primer paso, bueno, recordemos, hicimos varios pasos. Primero fue implementar serializable, luego identificar dónde se debería serializar, después dónde tenemos que deserializar, y ahora lo que tenemos que hacer es dónde se va a guardar los objetos. En este caso, yo estoy colocando aquí una carpeta para que se guarde todos mis objetos serializables.
que en este caso se llama la carpeta serialización. Solo que esa carpeta debemos de crearla manualmente en nuestro proyecto. En este caso no estoy seguro si es aquí, bueno, lo vamos a probar, si no la cambiamos, donde debe de estar la carpeta de serialización. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Vamos a serializar primero. Este error siempre nos va a obtener hasta que no creemos este archivo, y ese archivo quien lo crea es el proceso de serialización. Entonces vamos a serializar algo. Entonces, para serializar, recordemos que bueno, aquí nos dio error. Ok, el error que nos está dando es que está el null actualizar elementos en la tabla. Ok, no está dando null porque este método. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, voy a colocar aquí un try, un cache. Esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente grabación. Pero básicamente lo que estoy haciendo es simplemente, en caso de error, que no me que el programa siempre continúe. Ok, entonces o sea, lo que estoy haciendo aquí es un try, que lo que hace es todo este código puede tener un error, y aquí en el caso de existir un error, acá lo puedo capturar. O sea, yo podría mostrar, por ejemplo, error al actualizar los elementos. Esta es una forma de evitar que nuestro programa, por así decirlo, se caiga mediante el manejo de secciones. Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente grabación. Ok, entonces vamos a ejecutarlo. Ok, ahora bueno, este no era editorial, entonces por lo menos ahora se supone que acá dice, ya nos dio error actualizar los elementos de la tabla, pero no sé, el sistema simplemente capturó el error. Ahí está null, es porque actualizar elementos de tabla, la gestión está nula porque la primera vez no tiene información, que es justamente por este problema. Bueno, que en realidad no es problema, en realidad es que no hemos serializado nada. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear uno nuevo. Aquí le voy a dar, no sé, cualquier valor. Y vamos a ver, le voy a dar guardar. Y también nos dio problema, ¿verdad? Ok, ¿qué problemas nos está dando? En el botón de guardar. Pero qué raro que este no me dice exactamente dónde está el problema. Ah, también seguramente es actualizar elementos en tabla. Como está obteniendo de gestión editorial, entonces está obteniendo null, pero qué raro que no, bueno, que no me despliega el error. Entonces lo que voy a hacer es aquí, esto también vamos a aprender esto, cómo encontrar el error, porque tampoco lo sé. Entonces lo que voy a hacer es poner un punto de chequeo. Voy a poner aquí un punto de chequeo, un breakpoint. Uy, ¿qué pasa? Aquí vamos a poner con doble clic aquí sobre la línea, ponemos un punto de chequeo. Esto es un breakpoint, que lo que hace es simplemente es que ejecutar línea por línea, es decir, que nosotros como programadores podemos debuguear o analizar nuestro código línea por línea. Para ello no voy a utilizar el triángulo, sino que voy a utilizar esta que aparece siempre como algo muy similar a esta línea. Entonces la que está a la derecha, le voy a dar clic. Entonces miren qué es lo que va a suceder.
la ejecución es exactamente igual. O sea que aquí, por ejemplo, yo puedo escribir cualquier cosa y cuando le doy guardar, acá esperaría que se ejecutara. Acá está el punto de chequeo. O sea que ahí se supone que ahí está detenido nuestro programa. Ok. Entonces, bueno, voy a poner por acá. Entonces, dice que invalid. Esto no es válida. Voy a poner otra. Porque esta línea no es válida. Otra vez. Voy a poner otra línea. Voy a poner esta de paso 2. Y nuevamente gestión de editorial. Nuevo. Ok. Guardar. Guardar. Porque ¿cuál es el null pointer que está ejecutando? Error. Actualizar. Dice que aparecer es un error antes de. Es un error antes de, pero que no me dice nada. Bueno, voy a limpiar esta. No sé qué error, tal vez puede ser que estoy confundido viendo otro error. Ok. Claro, voy a comentar nuevamente la línea que teníamos. Voy a ejecutar. Nuevo. Ok, bueno, vamos a quitar esta parte de gestión que al parecer este es el problema. Entiendo que ese es el problema. Lástima que no sé por qué razón no me ayuda mucho el editor, porque no me da mayor detalle. Solo me dice un null, pero no me dice dónde. Pero podría deducir que lo que está pasando es que como no encuentra esta referencia, entonces lo que está guardando es un null en editorial, y al tener un null en editorial, entonces por esa razón no está agregando nada de información. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a probarlo. Sí, ahora sí. Entonces básicamente ese es el problema, que aquí lo que está obteniendo es un null, que es el error que estábamos viendo al inicio, porque el objeto no existe, el de objeto de gestión editorial, el archivo, perdón, no existe. Entonces, lo que voy a hacer es también aquí un control de secciones. Aquí un control de secciones que en caso de encontrar un error, que aquí probablemente entonces puedo poner un try catch, y aquí en caso de encontrar un error, este editorial igual no se quede nula, sino que se quede como una instancia de objeto.
Entonces repito, lo que estoy haciendo aquí es un try. Si lo encuentra, entonces lo recupera esta información. Caso contrario, el cache lo que quiere decir es que si hay un error, voy a mandar a, siempre lo voy a colocar como un new, voy a crear una instancia. Entonces de esa forma yo esperaría que ya no o sea, que no tengamos problema al momento de registrar. Entonces voy a crear aquí nuevo. Entonces bueno, lanzó el error acá, pero sigue lanzando el error de momento de guardar, y es justo este. Ya, el problema es esto de la o sea que en realidad aquí controlaba la sección, lo mostraba el error, pero acá, o sea, esta sección no se está controlando, no se está ejecutando. Entonces lo que tengo que poner aquí es una decisión si editorial es igual a null, o sea que si la editorial es igual a null, que haga la excepción, así que haga una instancia. Entonces esto lo voy a dejar vacío, esto también se puede dejar vacío sin ningún problema. Entonces repito, lo que estoy haciendo aquí es, como el archivo no existe, o sea, está tratando de buscar el archivo, entonces acá en la serialización, en admin serialización, yo controlo la sección mientras este try cache. Entonces en caso de un error, él siempre retorna algo, y lo que retorna es un object null. Entonces cuando hace un object null, editorial se queda como nulo, y entonces cuando llega al formulario de editorial, ese valor va nulo, y cuando quiere tratar, cuando hace una inserción o algo, entonces da ese error. Entonces con esta decisión, if editorial igual a null, yo esperaría que ahora sí ya no tener problema. Bueno, primero voy a cancelar todas estas ejecuciones, que eso es importante, no tener las ejecuciones ahí en proceso. Y ahora sí, el error siempre se va a mantener, acá está. Ahora, de hecho ya no mostró el error del otro de null. Recuerdan que había un error ahí que mostraba null, pero ahora ya no. Entonces, vamos a ver si ahora sí, por fin. Perfecto, ahora sí ya guardó la información. Entonces, y se supone que en el proceso de serialización, vamos a ver si no lo quitamos, en el de guardar, no lo quitamos. Entonces voy a ejecutarlo nuevamente. Voy a descomentar lo que teníamos, que era de admin serialización, para que guarde el objeto ya serializado. Entonces por fin vamos a ver un objeto serializado después de tantos intentos. Voy a guardar, le doy a dar guardar, y bueno, acá dice, acá nos muestra un error, dice error a guardar información de admin serialización. O sea que este es el error que ya lo sabíamos, porque no existía al inicio en la clase principal, pero este sí no nos esperábamos, y eso es porque tenemos la ruta de serialización, no está en la carpeta que debería. Entonces no recuerdo dónde debería estar, yo creería que es aquí. Vamos a ver serialización. Voy a ir a, bueno, voy a probar eso. Si no funciona ahí, error a guardar. No, entonces lo que voy a hacer es que no recuerdo exactamente dónde está guardando el objeto. Entonces voy a quitarle la carpeta, después la voy a crear. Solo para buscar dónde lo debería de guardar. Entonces lo voy a quitar. Esto después se la voy a colocar, porque sí, lo correcto es que todas las carpetas, todos los archivos estén en una carpeta, para que estén un poco más organizados. Lo que pasa es que ahora no recuerdo dónde debería de guardarlo. Ahora sí, bueno, no dio error al momento de guardar. Miremos a ver dónde lo guardó. Es justo aquí, era en esta carpeta. Yo lo tenía atrás, y es justo en la raíz del proyecto, en donde está el NB project y el build. Justo aquí es donde debe estar la carpeta, no acá.
Entonces esto lo voy a eliminar. Ok, entonces repito. Y ahora voy a ejecutar. Bueno, ya solo verifiqué dónde debería estar la carpeta. Entonces voy a devolver esta clase como estaba antes. Ahora sí. Entonces lo que hice fue verificar dónde está guardando el archivo, que no lo recordaba. Entonces la carpeta de serialización que les dije inicialmente que la creáramos no era aquí, ni tampoco era en esta carpeta, sino que era directamente en esta carpeta. Aquí es donde ustedes tienen que crear una carpeta que se llame serialización. De hecho, aquí también tenemos que crear una carpeta que se llame reportes, que eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí debería de estar donde está la carpeta de build.xml. Entonces aquí es donde ustedes deberían de tener la carpeta de serialización. Entonces ahora sí, por fin ejecutemos nuevamente este y vamos a darle nuevo y le vamos a dar guardar. Entonces no nos dio error, no aparece error. Miremos a ver si en serialización hay algo. Perfecto, ahí está el archivo que nosotros hemos creado. Si nosotros intentamos abrir este archivo, no vamos a ver nada. Esto es una secuencia de bytes donde lo que se guarda es el objeto gestión editorial y se guarda toda la información. Se supone que ahí está guardada la información que nosotros tenemos acá. Voy a crear uno nuevo, 2. Y guardar, crear unos 3, guardar. Perfecto, entonces en teoría esta información ya está almacenada. Bueno, de hecho fue el último segundo, se actualizó y en teoría ya eso ya está serializado. ¿Qué quiere decir serializado? Que si yo apago esta computadora o lo que sea, esta información ya perdura en esta. De hecho, más o menos ahí se alcanza a ver como cierta información de forma general, no tan detallada, pero es la información del objeto. Entonces, en teoría, si yo ejecuto este programa, ya no me debería de ocurrir este error. O sea que este es un error esperado la primera vez que nosotros serializamos, pero ya una vez que nosotros serializamos la primera vez, ya este error ya no debería de suceder. O sea que vamos a ejecutarlo y ya no deberíamos, miren, ya no nos aparece este error. ¿Por qué? Porque el archivo ya existe, que es este archivo, y se supone que ya lo deserializó. O sea que ya lo deserializó. ¿Cómo lo deserializó? Fue justamente estas dos líneas. Esta, bueno, solo una línea, que es admin serialización, deserialización, el nombre del objeto, lo almaceno en esta variable y lo casteo. Lo casteo porque recordemos que esto retorna un objeto, entonces lo voy a castear. Entonces de esa forma ya tenemos en gestión editorial. Se supone que cuando llega a formulario de editorial ya tiene la información, o sea que ya debería de aparecer la última información que nosotros modificamos, se supone. Y ahí está, perfectamente. Entonces ya tenemos este proceso de serializar, ya la información ya perdura en esto. Nosotros podríamos modificar, por ejemplo aquí le voy a modificar Santillana, tengo que poner 1. No sé, voy a poner aquí por ejemplo D. Me guarda aquí. Y entonces ya con esto nosotros ya podríamos permítame, ya podríamos guardar, ya estamos recuperando y ya mostramos la información. Entonces si nosotros cerramos esta parte y lo volvemos a ejecutar, bueno, inclusive podríamos apagar la computadora, la ejecutamos y le damos otra vez editorial, ya me aparece modificado. Voy a eliminar este, ¿está seguro? Nuevamente voy a cerrar el aplicativo, lo voy a volver a ejecutar y ya solo debería de aparecerme las dos que yo dejé. Perfecto, entonces vimos que el proceso de serialización en sí es un proceso rápido y sencillo, pero gracias a esta clase que yo les pasé. Entonces, para hacer un resumen, después de todos los problemas que tuvimos en esta grabación, pero que bueno, para que ustedes vean que
que en realidad son problemas que se me presentaron, también se les puede presentar a ustedes, por eso dejé esta grabación de este tipo, para que ustedes vean cómo solventarlo. El primer paso fue crear la clase de serialización. Ok, luego ya cuando tenemos la clase de serialización, aquí no hice ninguna modificación más que el nombre, pero eso como ya se lo voy a pasar modificada, entonces no tienen que hacer absolutamente nada en esta clase. Segundo paso, no se les olvide crear la carpeta de serialización a nivel de esta estructura del árbol, aquí, y la carpeta de reporte. O sea, no se olvide crear, porque si no, no van a tener, no van a poder, van a tener problemas. Crear esta carpeta, serialización, la S en mayúscula y así, sin tilde y sin nada, así, de esta forma. Listo. Segundo paso, todas las gestiones, bueno, tercer paso, todas las gestiones y todas las clases deberían de tener el implement serializable. En este caso yo solo le puse a las que necesitaban, pero lo ideal para evitar problemas, todas las clases y las gestiones deberían tener implement serializable. Ok, ese es como los pasos genéricos, los más fácil. Ahora, la parte donde puede ser que se les complique un poco es dónde ubicar la serialización. La serialización se ubica en dos lugares. El momento de guardar, como aquí está el de editar y el de guardar y el de nuevo, entonces con esta línea. Admin serialización, punto de serialización, el objeto que voy a serializar, que en este caso es la gestión, y luego el nombre del archivo. Recordemos, el nombre del archivo tiene que ser exactamente el mismo al momento de serializar. Y luego también al momento de eliminar, solo esos dos. O sea que con dos líneas yo hice el proceso de serialización. Ahora, para deserializar, lo que identificamos era que esto se debe de serializar desde el momento que inicia el programa. Entonces el programa inicia con el constructor del MDI principal. Entonces por esa razón hicimos este código en el cual con esta línea hicimos lo de deserialización. Coloqué el try catch por los problemas que tuvimos y de esta forma también evitamos problemas al momento del null, ¿verdad? Entonces como les mencioné, en las siguientes grabaciones miraremos más detalles del manejo de secciones. Ok, entonces con esto yo creo que ya tenemos suficientes detalles para trabajar con la serialización de su proyecto. Igual en este proyecto que estoy trabajando, también miraremos la gestión, tanto la serialización también de libro, para que tengan un poco más de insumo, ¿verdad? Ok, entonces listo, muchas gracias, saludos.